Mi nombre es David Corrales, yo soy el jefe de la sección de robo de vehículos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es el robo y el tráfico ilegal de vehículos robados. Dentro de nuestra sección se han venido desarrollando más o menos de unos 7, 8 años atrás investigaciones relacionadas a autos que son robados en otros países y en nuestro país, que son exportados a otras latitudes con el fin de legalizar la situación irregular, ilegal de estos vehículos e incluirlos en el mercado usual de vehículos. Básicamente trabajamos en convenio con el Sistema de Integración Centroamericana, que es donde es más factible en los países de Centroamérica que se den esta modalidad delictiva de vehículos que son robados en países de Centroamérica y aparecen en otros países de Centroamérica. Este tipo de vehículos que están siendo robados en otros países y que aparecen registrados acá en Costa Rica son vehículos de un alto valor o una plusvalía muy alta, y que los sospechosos aprovechan de este valor para obtenerlos a un bajo precio en el mercado negro, o sea, cuando son robados, y los traen a otros países, ya sea de forma ilegal, sin pasar ninguna aduana o ningún registro. Los ingresan al país con documentos falsificados, los ponen a la venta y así obtienen ganancias bastante altas. Son vehículos de 20 o 15 millones de colones. También marcas bastante reconocidas. Hemos tenido casos de vehículos que son robados aquí en Costa Rica, que fueron recuperados incluso en Guatemala, en México. Es lo más al norte que ahorita tenemos registros. En México fue un vehículo bastante valioso que se robaron con una modalidad un poco diferente, que fue que lo rentaron, le desconectaron el GPS que tenía y lograron llevárselo hasta México, donde fue decomisado. En este momento ese vehículo está en proceso de ser repatriado para devolvérselo a sus dueños acá en Costa Rica. También hemos tenido vehículos que han sido robados en Panamá y en otros países cercanos, que son inscritos acá, o los decomisamos incluso antes de que sean inscritos y de que comiencen a rodar. Es importante indicar que casi siempre este tipo de delitos van de la mano con una falsificación de un documento para poder registrar el vehículo de manera supuestamente legal en nuestro país. Si bien es cierto, la mayoría de vehículos que han sido robados en otros países son de regiones cercanas, hemos tenido casos también de información de vehículos que han sido robados en Europa, que están registrados acá en Costa Rica. Eso lo podemos realizar al cruzar las bases de datos de vehículos nacionales con la base de vehículos robados por medio de la Interpol, oficina a la cual nos colabora constantemente y que nos mantenemos ahí en un contacto. Básicamente eso es lo que trata la exposición y el delito que actualmente estamos investigando. ¿En serio su consulta? Don David, digamos, es decir, que aquí en Costa Rica hay un mercado de compradores de vehículos de alta gama que son robados en otros países, digamos, hay un mercado. Es correcto. Son casos esporádicos, digamos. No, sí es un flujo pequeño pero constante, digámoslo así, porque digamos que la logística que conlleva realizar un delito de esta clase, primero tienen que robarse el vehículo, ver las formas como lo van a traer al país, comenzar a falsificar los documentos, inscribirlos. Entonces conlleva una cierta logística ese delito, por lo tanto no es tan usual, pero sí ocasionalmente encontramos algunos vehículos. Ahorita estamos trabajando directamente cruzando las bases de datos que se aportaron en la última reunión del Sistema de Integración Centroamericana. Nada más para primera, es más recurrente que digamos, que los carros vengan a Costa Rica o que salgan. Tenemos pocos datos de vehículos que han sido decomisados costarricenses robados en el extranjero. Tenemos bastantes de Panamá principalmente, que
que sí han sido decomisados acá en Costa Rica. Incluso en una ocasión, en un caso, se decomisaron 6 vehículos y los 6 habían sido robados en Panamá. Gracias. ¿La deja su consulta? Sí. ¿Me podría hablar un poquitito más acerca de este carro que se robaron aquí en Costa Rica, apareció en México? ¿Cuándo fue? ¿Qué tipo de carro era? ¿Y cómo fue que se dio, que lo encontraron? Porque si falsifican documentos, al final, ¿cómo les llegan a los carros? Sí, ahí ese fue un caso del año 2015. Llegó una persona a rentar el auto a una X compañía. Es un vehículo bastante costoso, aproximadamente unos 50 millones de colones. Es un vehículo tipo Suburban, como 4x4, bastante grande y de lujo. La persona que llegó a rentar llegó con identidades falsas y engañó a los muchachos de la rentadora. Después de eso, como no se presentaba a devolver el auto, ellos vinieron a poner una denuncia y ahí nos percatamos que inicialmente le habían desconectado el GPS. El GPS que tenía desconectado era a nivel nacional, sin embargo, por políticas de seguridad y como era un auto bastante oneroso, la empresa le había instalado otro tipo de GPS ya satelital, el cual permitió ubicar el vehículo en México. Coordinamos con las autoridades mexicanas y ellos realizaron el decomiso. La Nación, su consulta. La presa. La presa, perdón. Ay, mira. Don David, más que todo, la consulta usted nos habla de hace 7 años que están dándose estas investigaciones. Yo no sé qué tanto han aumentado los casos en vehículos de lujo que han sacado de acá al país, han aparecido en otros lugares. Y me interesa un poco tal vez eso a la hora de que los ingresan acá de forma ilegal, ¿a quiénes se les vende? ¿Se les vende a personas que no tienen conocimiento de que hay un ilícito detrás? ¿O tal vez se podría vincular con organizaciones criminales que por lo general se le ven autos de lujo, este tipo de vehículos? No realmente, incluso muchas personas afectadas, porque realmente una persona que le vende un carro robado en otro país, pues resulta muy afectada porque nosotros tenemos que decomisar el vehículo, ¿verdad?, para devolverlo a su legítimo dueño. Ellos se ven afectados y usualmente los ponen a la venta en las páginas electrónicas que todos conocemos para cualquier tipo de persona, no necesariamente para una organización criminal. Sí hemos detectado cierto grupo que ya fue atacado y desintegrado en el pasado, que se dedicaba exclusivamente a traer ese tipo de vehículos de Panamá. Los ingresaban por frontera y los gemeliaban acá en Costa Rica. Les tomaban las características de un auto que estaba inscrito, se obtenían placas y documentos falsos o con poderes falsos y así realizaban la venta de los vehículos y estafaban a la gente. Ya incluso han habido sujetos condenados por este tipo de delitos. David, también aprovechar, tal vez que se le podría hablar a las personas, como me dice usted, ya hay casos de ciudadanos que compran el vehículo creyendo que estaba a ley y todo esto, ¿qué se les puede hablar a la hora que no caigan tan fácilmente en estas compras? Sí, número uno es siempre tratar de asesorarse con abogados o personas de su confianza. Incluso siempre nosotros estamos dispuestos aquí a revisar los vehículos y documentación también. Si es que una persona considera que puede estar ante uno de estos delitos, puede acudir a cualquier delegación del OIJ o aquí a San José. Hay que estar muy atentos a que la persona que nos vende el vehículo realmente sea su dueño registral, porque muchas veces se utilizan poderes sobre poderes para realizar las ventas. Y principalmente, estos sujetos aprovechan a veces el mercado de los precios, bajan un poco el precio, un 20% del valor usual de mercado de un automotor, y esto hace que las personas caigan más fácilmente porque se ven tentadas al obtener un precio menor. Entonces, cuando tengamos todas esas circunstancias, es bueno tratar de acudir a las autoridades. Y siempre hay que mantenerse alerta, que el comprador sea una persona que se identifique, identificarlo con su documento de identificación, tomarle sus números, ojalá que se dé la negociación en un lugar público donde pueda quedar firmado esa persona,
y hacerlo siempre apegado a la ley. Hay muchas personas que compran y venden vehículos y no hacen los traspasos, entonces eso también puede originar más facilidad para el comercio ilegal de vehículos. Y don David, ya para terminar, no sé si tiene un estimado de casos, pero de vehículos que hayan sido sacados del país, ¿los ubican en otro territorio? No, ahorita no cuento con esa estadística, la verdad es muy baja, muy baja, si acaso. Es más al revés, que intentan usar vehículos acá. Sí, incluso así la estadística reciente y segura que tengo, aquí en la sección de robo de vehículos, el año pasado comenzamos más o menos 28 vehículos robados, más que todo en Panamá y uno en México, uno que ha sido robado en México, sujeto igual mexicano, se trajo el vehículo para acá y lo ingresó. ¿Llegó extra su consulta? Don David, ¿cómo hacen para poder introducir los vehículos al país? Bueno, para nadie es un secreto ¿Cómo que las fronteras son un poco vulnerables, ¿verdad? Aquí en Costa Rica las fronteras lamentablemente son vulnerables y hay pasos escondidos que lamentablemente la policía no tiene el recurso suficiente para cubrir todos los puntos vulnerables que tenemos. Entonces ellos ingresan en el vehículo rodando y después ya comienzan a falsificar los documentos. Tengo entendido que en Nicaragua operan talleres que facilitan el testeo de los vehículos o incluso la alteración de los mismos, que salen de Costa Rica, van allá, los arreglan y vuelven a introducirlos al país. No, o sea, sí es una modalidad que nosotros presumimos que se puede dar, pero realmente no tenemos así indicios factibles o tangibles para poder someter a una persona a un proceso legal en torno a esa situación, ¿verdad? Sí hemos tenido casos de vehículos que fueron robados en Costa Rica, los alteraron, los inscribieron en Panamá y después los devolvieron a Costa Rica con la identidad nueva que tenía ese vehículo. Recordemos que la identidad del vehículo, el número de cédula del vehículo es el número de VIN, ¿verdad? Porque el motor es una parte que se podría cambiar de un vehículo a otro, pero el VIN es algo que no debe estar nunca alterado y que siempre va a representar una uniformidad. ¿Quién es el que se encarga de hacer la valoración de un VIN alterado? Bueno, los compañeros de la sección, los investigadores y en general cualquier investigador del OIJ podría revisar un vehículo para establecer algunos indicios probables de que un vehículo esté alterado. ¿Cuáles podrían ser para que la ciudadanía pudiera determinar? Ok, primero que todo tenemos que verificar versus documento la identidad del vehículo, o sea, revisar los números de VIN, número de motor o en las barras de chasis, verificar que todos los números sean homogéneos entre sí, que las distancias entre ellos, entre dígito y dígito sean iguales, que usualmente los artes de los números que imprimen las fábricas son números muy parejos, todos son iguales. Si de una marca a otra marca hay diferencias, entonces al observar los números que se vea que son, digamos, de fábrica, que no tengan rastros de soldadura cercanos, porque es una práctica también usual que recorten un trozo de metal donde está impreso el VIN y lo lleven a un vehículo robado. Entonces ahí también se podría observar esa situación. Básicamente esas son las cosas que debemos prestar atención y que debe prestar atención la ciudadanía para tratar de establecer si un vehículo está alterado o no. ¿Cuántos años de cárcel por una persona que altera un VIN? Desconozco la pena, realmente ahorita no recuerdo la pena, creo que va como de 2 a 3 años. La alteración de señas y marcas es el delito, aunque también se le podría sumar una receptación por haber tenido un vehículo robado, ¿verdad? Eso ya el Ministerio Público, ¿no? Sí, realmente no tengo a mano el dato. Igor, su consulta. La consulta es básicamente cómo funciona esto. Son personas que trabajan a nivel individual, como ese mexicano que mencionabas que se trajo el vehículo hasta Costa Rica, o funciona como una banda que funciona en diversos países y trabajan conectadas. Sí, hay
variedad de casos, digamos, ese mexicano fue un mexicano que se quiso venir como de paseo, digámoslo así, y simplemente se apropió del vehículo rentado y se vino por todo Centroamérica, y aquí en Costa Rica fue donde logramos, gracias a un contacto de Interpol que nos pasó el dato de dónde estaba el vehículo, también por medio del GPS, y logramos decomisarlo. Sin embargo, en contacto con las autoridades panameñas hemos logrado determinar que sí hay grupos, incluso que operan desde México hasta Colombia, que se encargan de trasegar este tipo de vehículos, ¿verdad? Entonces sí nos mantenemos en comunicación con ellos para tratar de obtener información y ver si esas bandas operan acá. También tenemos bandas autóctonas de acá de Costa Rica que se dedican principalmente a traer carros de Panamá. Sí, te hacía la consulta porque para llevar un vehículo hasta Guatemala tiene que pasar por Nicaragua, por Honduras, entonces tiene que haber toda una... Sí, ciertamente es catalogado dentro del crimen organizado. Es uno de los, no le puedo decir que es uno de los principales, pero sí es una modalidad delictiva que origina grandes beneficios pecuniarios a los delincuentes, ¿verdad? ¿Serio? Don David, me interesan dos cosas. Uno, sobre el carro que fue robado en Europa, que apareció aquí, digamos, ¿cómo fue que se dio ese caso? Si fue un modelo que es particular, digamos, o era común y corriente. Y luego también, nada más, de nuevo, principalmente el mercado aquí es carro caro, ¿verdad? Es carro caro que es traído de otros países. Correcto, sí. Como hablábamos anteriormente, la logística que implica traer un vehículo de estos es cara, ¿verdad? Es costosa. Por lo tanto, en un solo evento ellos necesitan recuperar toda la inversión que tuvieron y obtener una ganancia, ¿verdad? Básicamente es un negocio. Entonces sí, son vehículos bastante caros, aproximadamente $20,000 para arriba más o menos, hasta vehículos de $100,000 de lujo. Y con respecto a ese vehículo que fue robado en Europa, evidentemente era un auto originario de esa zona, ¿verdad? Fue ingresado al país por medio de un barco, fue nacionalizado y se encontraba inscrito con las numeraciones originales con las que fue robado. Al hacer el intercambio de la base de datos de los vehículos robados a nivel mundial que nos brinda la Interpol con los vehículos que estaban aquí nacionalizados, nos percatamos que ese vehículo tenía una denuncia y lo logramos rastrear y decomisar. ¿Qué carro era? Era un automóvil de lujo, si no podemos hablar de marcas en este caso, ¿verdad? Pero sí. ¿Cuándo fue? ¿Perdón? ¿Cuándo fue eso? En el 2016. El carro había sido robado como unos 3 años antes. Fue hasta que ya hemos comenzado a avanzar en el intercambio de información que logramos detectar. ¿Y se sabía hace cuánto había entrado aquí? Sí, fue robado creo que fue en el 2013 y como un año después fue embarcado, que ya tenía varios años de estar nacionalizado, eso sí recuerdo. O sea, hay mercado de compradores en Costa Rica. Si no, de lo contrario, ¿para qué voy a invertir tanto tiempo en traer un vehículo desde Europa para poder venderlo acá en un país que... Sí, hay que recordar que, digamos, nosotros tenemos un mercado bastante amplio, son 100,000 carros o vehículos que se inscriben anualmente en Usuario. Ese ha venido siendo el promedio, ¿verdad? Entonces, sí somos un país que utiliza los vehículos usados, o sea, no todas las personas tienen posibilidad de adquirir un vehículo nuevo, pero sí manejamos un stock de vehículos de lujo bastante amplio, ¿verdad? O sea, hay muchos carros de lujo, entonces dentro de ese mercado legal se introducen estos vehículos. O sea, lo que voy es entonces, en Costa Rica, el mercado de recepción es de personas obviamente de un nivel económico alto. Correcto, sí, por lo valiosos que son los vehículos. Y usualmente estos sujetos lo que quieren es el dinero en efectivo, ¿verdad? No tienen posibilidades de financiamiento ni nada de eso. Entonces lo que hacen es bajar un poco el precio del mercado del vehículo, que alguien se los... para que la gente diga, sí, este carro está muy barato, entonces voy a comprarlo rápido, y no se fijan bien donde se les presenta la oportunidad. Incluso hay personas que han comprado 2 o 3 vehículos para negocio y después se percatan de que los vehículos eran robados. Hubo un señor que le usamos 3 vehículos que habían sido robados en Panamá.
Finalizamos con la pregunta de la T, o ya hizo su consulta. No, esto se da solo con carros o también alguna gente los desarma y se da lo mismo con venta de puestos que se van para otros países en otro momento. Sí, no podría responderle afirmativamente porque en las investigaciones internacionales que hemos tenido no se ha podido demostrar, pero sí presumimos que una parte del mercado de vehículos robados, ya no de esta gama, digamos, alta de vehículos muy valiosos, sino una gama un poco más accesible para todos, sí se va para el país vecino Nicaragua, ¿verdad? Porque en ese territorio, digamos que las mismas marcas de vehículos que circularían aquí en Costa Rica y el acceso a repuestos no es tan amplio como acá en Costa Rica, entonces sí presumimos que ese flujo de repuestos va hacia el norte. Si no tienen otra pregunta, finalizamos acá. Nada más súper rápido, don David, en el caso de las personas que compran el vehículo y saber que es robado y toda esta situación, ¿qué pasa con ellos después cuando se les quita el vehículo? ¿Cómo se les retribuye? Sí, bueno, a veces la investigación permite establecer que son compradores de buena fe, que fueron estafados, entonces más bien decomisamos el vehículo, el procedimiento usual es que se decomisa el vehículo, se le hace un examen de números troquelados para asegurarnos por completo de que ese es el vehículo que fue robado en otro país. Ese vehículo es repatriado por medio del sistema de integración centroamericana y después de eso instamos a esa persona a que denuncie al que lo estafó, ¿verdad? Que le vendió un vehículo que era robado, y ahí seguimos la línea de investigación tratando de establecer quién fue la persona que lo vendió, si esa persona, otra tercera se lo había vendido, seguimos la cadena hasta tratar de dar con el estafador en este caso. Gracias, don David. Eso es. Gracias. Para servir.